Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti una vez más esta mañana suplicándote que esa unción con la cual un día me escogiste, me bautizaste para ti, sea ella misma glorificando a tu Hijo amado a través de tu palabra. Y tú, y solamente tú, recibes gloria, Señor, y el pueblo tuyo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero tomar este tiempo para hablarles el segundo tema acerca de la mayordomía. Mayordomos, somos administradores, jóvenes, mediana edad y avanzada edad, todos somos. Lo que hemos recibido de Dios somos administradores. Y dije la semana pasada que de todo lo que Dios nos ha dado, tendremos que dar cuenta algún día. Porque de todo lo que Dios nos ha dado somos administradores. ¿Sí o no? Si yo lo pongo a usted administrador de algo, usted tendrá que dar cuenta. En algún momento, como dice el pasaje, da cuenta de tu mayordomía. Entonces, en cualquier momento tendremos que dar cuenta de todo lo que Dios nos ha entregado. No voy a hablarles acerca de dinero, no voy a hablarles acerca de tiempo, de dones o talentos. No dije la semana pasada, no voy a hablar acerca de eso. Voy a hablar acerca... Uno, lo que hablamos la semana pasada, del don del conocimiento de Dios. La primera pared que vamos a poner aquí va a ser la de aquí. Esa va a ser la primera pared. Me lo acaba de revelar el Espíritu. El 70%. Miraron hacia allá. Debe ser que el Señor viene por ahí. Yo estoy aquí. Aleluya. Hoy voy a hablarles de otro don. El don de la fe. Administradores de la fe que Dios nos ha dado. Pero antes, en la introducción de este mensaje, permítanme hacer una exégesis de un pasaje que es sumamente trillado por todos los cristianos evangélicos, que está en Efesios 2, 8 y 9. Ese pasaje dice, porque por gracia sois salvos por medio, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Y como señalo aquí, la gracia es una condición del que da, del dador. Hay ocasiones que damos porque es el cumpleaños del hermano Pedro, entonces hay que darle un pañuelo. O es el cumpleaños de Laura y hay que hacer una torta, ¿me entiendes? Entonces le regalamos. ¿Por qué? Porque hay un mérito que lo precede, un hecho, ¿no? Entonces, esa es la condición. Condiciona el dar porque hay un compromiso. Cuando usted da a alguien sin que haya algo que lo preceda, simplemente usted hizo en su casa una arepa de más, ¿verdad? Y lo envolvió en papel de aluminio, la sacó y dijo, a alguien conseguiré. El Señor me mostrará a alguien que tenga hambre. Y Dios le indica, dásela a este y usted se la da a alguien. Eso usted se la dio por... No se la pidió. No se la pidió. Usted simplemente sin conocerlo, usted de su puro afecto, de su sola voluntad, ¿verdad? Guiado por Dios, usted dio. Eso es una dádiva por gracia. Así que dice la primera oración, porque por gracia soy salvo. O sea, no hubo mérito en nosotros para alcanzar salvación, ¿ok? No hubo mérito alguno. Más bien, éramos un cúmulo de desmérito, si se puede decir así.
Ahora, lo segundo dice, porque por gracia soy salvo. Pero dice, el medio de la salvación, la llave que abre ese torrente de gracia, ese torrente de salvación, de la multiforme gracia de Dios que trae, es la fe. Pero hay algo importante, que hay un artículo demostrativo personal ahí que dice, y esto, la fe no es de vosotros. Esto, ni la fe, ni la gracia es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia no es un don. La gracia es un medio, una condición. Pero la fe es el don. ¿Me copian? Entonces lo que Dios provoca en nosotros es esa convicción de fe. Es un regalo. El resultado, la salvación. Se da cuenta que por eso dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no hubo mérito, ni siquiera un mérito, para nosotros recibir lo que Dios, como dice también en Efesios, de su sola voluntad, de su puro afecto, quiso regalarnos. Así que el primer don, anótelo, el primer don de parte de Dios es la fe. Y esa fe es la que abre esa llave de la salvación, o ese umbral que nos lleva a ese otro mundo de los escogidos o de los que son salvos. Ahora, ¿cómo llega o en qué se basa esa convicción que Dios nos da? La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... ¿De dónde? ¿Cómo llega esa fe a nuestras vidas? Así como Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. No. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que aquí vamos a ver entonces Dios actuando, el Dios triuno actuando en nuestras vidas. El mensaje de la palabra de Dios que se ha predicado desde hace 2000 años habla de las buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas de salvación son palabras, lo que definen como rema. Esa palabra que viene del Espíritu, que viene de Dios. Esa palabra que produce un cambio, un milagro. Donde no hay luz, hubo luz. ¿Me entiendes? Donde no hay vida, hubo vida. Esa palabra llega al corazón nuestro en un momento determinado y ¡plum! Produce lo que quiere producir. Fe. Dice la palabra del Señor que el mensaje del Evangelio está centrado en la persona de Cristo. Por eso dice en Romanos 9:5, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el ungido. ¿Me entiende? Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese mensaje que dice Pablo aquí en la carta, que vino Cristo, el cual es Dios, ese mensaje llegó a nuestras vidas. Para algunos es locura, pero para los escogidos que no saben nada todavía, ¡pum! Segunda parte del mensaje, que se hizo hombre, Filipenses 2:6. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Entonces quiere decir que Él fue hecho hombre igual que nosotros, de carne y hueso, con sangre en las venas. Tercero, que fue muerto en la cruz, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mensaje.
que la muerte en la cruz es para redención de nuestras vidas. Que resucitó entre los muertos, como dice también el pasaje del Salmo 16:10, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Sin descomposición del cuerpo, ya había resucitado. Que fue recibido en gloria, como dice 1 Timoteo 3:16. Y que vendrá otra vez, como dice Hebreos 5:9. Vendrá otra vez para llevar con él a los que le esperan. Ese mensaje, cuando uno lo predica, alguien se siente aludido, se siente interpelado. Epa, es conmigo. ¿Por qué siento esto que estoy sintiendo? Ahí está Dios actuando. Por medio de su palabra provoca ¿qué? Fe para creer. ¿Ok? Entonces, la fe simple y llanamente es el don primario de Dios para la salvación de cada ser humano. Nosotros somos administradores de la fe. El hombre natural no entiende lo que estamos hablando ni puede percibir de lo que estamos hablando. Es por eso que quiero dejar claro esta palabra. Hebreos 2, 8 y 9. Dice claramente que la gracia es la condición de Dios para dar. ¿Dar qué? Primeramente fe, y con ella y con la fe, la salvación. Si no hay esa fe por medio de la palabra, ¿cuál es la fe? ¿En qué consiste la fe? En creer en lo que la palabra dice, que Jesucristo vino en carne, que se hizo hombre, que fue obediente hasta la muerte, que fue muerte de cruz, que derramó su sangre como remisión de pecados y que también fue resucitado de entre los muertos. ¿Usted lo vio? No. ¿Usted estaba ahí? No. Usted. ¿Qué es lo que provoca en nosotros? Que creemos. ¿Y por qué creen ustedes eso? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque simplemente es lo que Dios quiere que nosotros creamos. Así que teniendo esto en mente, el primer punto que quiero hablarles es la fe que viene de Dios es la que salva. La fe que viene de Dios es la que salva. La fe para salvación no viene por medio de Jesucristo. La fe para salvación no viene por medio del Espíritu Santo. La fe para salvación viene por medio de el Padre, Dios Padre. El autor, el redentor, el que limpia, el que quita los pecados, es Cristo. Y nos presenta delante del juez y somos justificados por la obra del Hijo. Tenga eso claro. El mismo Dios triuno nos sella para la eternidad. Son intocables. Es una salvación indefectible. Jamás cambiará. Los que son salvos serán salvos y perseverarán hasta el día en que se encuentren con su Señor. Y dije que esta salvación viene solamente del Padre. Como dice también Efesios 9, dice, y no de vosotros, pues es don de Dios. Pero también dice Juan 10:29, dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué más dice el 29? Mi Padre que me las dio, mi Padre que me las dio. ¿Me copia? Mi Padre que me las dio. Ninguno llegamos a Cristo si no es por el Padre. Por eso dice el Señor en su palabra, en Juan 6:44, ninguno viene a mí si el Padre no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, todos nosotros hemos sido llevados a los pies de Cristo por el Padre. ¿Sí? Ninguno viene a mí. Mire este pasaje que es importante.
En Mateo 15:13, él respondiendo dijo, Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Nosotros somos plantío de Dios, sembradío de Dios. El enemigo pudo haber sembrado muchas plantas parecidas, pero ninguna que no haya sido sembrada por mi Padre será quitada. Solamente los míos van a prevalecer. ¿Los cuales? Los que mi Padre plantó en su huerto. Por eso decimos, esta fe viene absolutamente de parte del Padre. Y esta fe, así como el decreto del rey, cuando dijo hágase la luz, es la que implosiona, o sea, hace una explosión hacia adentro, hace que haya luz dentro de nosotros. Amén. Nuestros corazones eran tinieblas. Es más, dice la palabra, éramos las mismas tinieblas. Así que la luz no vino de afuera y nos iluminó. No. Es que Dios provocó dentro de nosotros la luz. Para poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. No hay otra manera. No estoy diciendo que es un decreto divino, ¿cómo se llama? Antojoso o momentáneo o temporal. No. Porque bien claro dice la palabra, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Me entiendes? A esos también llamó. Cada uno de nosotros tuvimos un tiempo en el cual Dios nos llamó, ¿sí o no? Y Dios nos llamó y no pudimos resistir a su llamado. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mi Padre que me las dio, somos del Padre. ¿Me entiendes? O sea, dijo un predicador, no cualquiera se puede llamar cristiano con seriedad. Cualquiera puede usar el eslogan de cristiano, pero ya va. Los cristianos no son cualquier pelado por ahí. Son gente que debe andar con dignidad. No por lo que son, sino por lo que Dios ha hecho con ellos. Así que esa fe es la luz que iluminó dentro de nosotros el corazón de tinieblas para que ese resplandor llegase a nuestros ojos y pudiésemos ver en la palabra de Cristo que Él es el Redentor de nuestras vidas. En segundo lugar, la fe, dije que es un don de Dios, ¿verdad? Dije. Y que por esa fe nosotros estamos en Él. Ah, bien. Ahora, dije primero que es un don de Dios, el cual nosotros debemos administrar. ¿Qué dice el concepto de la fe? ¿Es pues la fe? Yo espero algo con seguridad. La certeza de lo que se espera. Y estoy convencido que lo que no ha llegado, llegará. ¡Aleluya! Esa fe tiene que ser inconmovible. Porque no está fundada en creencias, ni en misticismo, sino en hechos. Nosotros no somos hombres de fe, pero ahora nos dio la fe. Y tenemos que administrarla. Entonces debemos ser conocidos como hombres de fe. No gente que tiembla, que si cae el gobierno, que si ponen otro gobierno, que si viene la vacuna, que si no viene, que si viene la segunda pandemia, que si andan corriendo. Quédese quieto. Porque el que sostiene tu vida hasta hoy es el mismo que la va a sostener hasta el día que te llame a su presencia. No hay otra manera. De tal forma que aquí viene otra persona de la triunidad
divina que viene a actuar. Dice cuando Efesios 1, 11 al 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo primero, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo que usted no lo ve, pero dígame, ¿lo tiene? Ustedes están locos. Vaya, dígaselo al panadero y dice, no, lo que está es loco. Dios mora en mi vida. Y yo, ¿dónde está que no lo veo? Te lo voy a mostrar. Porque hay un carácter de Dios que, esto lo que voy a hablar no es un don. No es un don. Esto lo trae el don del Espíritu. El Espíritu Santo es un don. Dios nos dio su Espíritu. Y ha hecho de nuestros cuerpos templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, dice 1 Corintios 3:16. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿cuántos dicen amén? Amén. Teniendo el Espíritu de Dios, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Cuando se nos dio el Espíritu Santo, no solo se nos dio como sello de propiedad divina, ni tampoco como garantía de nuestra salvación postrera, ni tampoco como guiador o como portador de vida, ni tampoco como consolador. Todo eso es verdad, pero además de eso, se nos dio como el agente que habría de esculpir en nuestros corazones la presencia de Cristo. ¿Sí me entiende? Porque el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, es como maestro. ¿Me entiende? El Señor dio dos elementos, son el Espíritu Santo y su palabra. Por eso dice Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los que son de Dios van entendiendo las cosas que son de Dios. Ahora, cuando hablo de esta presencia de Dios en nuestras vidas, no es que el Espíritu entra y sale como le da la gana. No, Señor. No es que si pequé me dejó el Espíritu. Tampoco. Seguramente usted va a llevar palo. Porque dice la palabra que padre que ama no disciplina a sus hijos. Esos son los neoliberales de hoy día que los niños se tocan. No sé por qué me acuerdo de mi madre cuando viene esto. Mi madre decía, venga que le voy a pegar. Y ya pues. ¿Sabe la otra cosa que decía? Vaya, búsqueme la correa que está en el cuarto. Yo, como no era el más santo de los santos, dije, mamá, no hay correa. No hay correa, ma. Aquí tengo el palo de la escoba. No, aquí hay una correa. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Vaya, busque la correa que le voy a pegar. Chito. Así calladito. Uno iba, buscaba la correa, se sometía a la disciplina. Así que no estoy diciendo que los creyentes no pequen. No. Y que el Espíritu les impide que pequen. Tampoco estoy diciendo eso. El Espíritu está en nosotros para guiarnos a la verdad. ¿Me entiende? Para avisarnos que por ahí no es por acá. Pero si usted se empeña a ir por ahí, va a ver las consecuencias. Porque toda desobediencia trae consecuencias. Si no, vea Levítico para que vea que toda desobediencia trae consecuencias. ¿Qué va a hacer entonces, pastores? El Espíritu Santo de nosotros va a forjar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Qué va a hacer? Va a forjar en nosotros el carácter de Cristo. Así que usted entiende por fe que el Espíritu Santo está en usted y tiene un propósito. ¿Cuál? Forjar la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando la gente me vea, no pueda ver a este mulato común, sino que vea a la persona de Cristo.
Por eso Pablo dijo esta palabra preciosa en Gálatas 5:22. ¿Sabe? Ustedes han oído del SECOC, la cárcel esa que está allá en El Salvador, a la de Bukele. Allá nadie tiene celular. Allá hay lugares donde aparatos que neutralizan cualquier entrada de... Alguien búsqueme dónde hay de eso. Sigamos. Mas el fruto del Espíritu es el fruto. O sea, aquí no es, esto no es opcional. El fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es amor. Así que párese ahí. No se aceleren. Vayan al paso. Es amor. Yo tengo que mostrar conmigo amor, y ese amor se llama ágape en griego ahí. O sea, el amor con el cual fui amado, tengo que mostrar ese amor hacia los que tengo alrededor. ¿Fácil? No, no es fácil. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No son dones del Espíritu, es el carácter del Espíritu. Es lo que caracteriza la persona del Espíritu Santo. Pero si es la característica de la persona del Espíritu Santo, es la característica de Jesucristo. Y es la característica de Dios Padre. Y el Padre cree que sus hijos, este remanente que Él escogió del mundo, sean como el Hijo. Para eso le dio el Espíritu. Para que entonces, como el Espíritu del Hijo mora en los creyentes, estos puedan manifestar el carácter del Hijo por medio del Espíritu. Porque con eso el Espíritu glorifica al Hijo, así como el Hijo glorificó al Padre. Así que si alguno se siente falto, ahí es donde está, Señor, ahí es donde tenemos que humillarnos y decir, Señor, ayúdame. Es un solo fruto que tiene 9 aristas, diríamos así. Amor. Tengo que manifestar el amor con el cual fui amado. Porque no solamente es la presencia del Espíritu. Porque en Juan 13:34 el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros, como yo os he. Cuando yo leo estas cosas, mis argumentos de justicia se desvanecen. Mis argumentos de justicia por los cuales digo, por eso no puedo amar a fulano o a fulana o por hacer o a un otro. Porque tengo razón y tengo razón de peso y me sobra razón. El problema es que mira la cruz. Porque ahí se desvanecen las razones. Se diluyen. Porque no hubo razón para darte mi amor, dice el Señor. ¿Qué razón hubo? ¿Qué mérito hubo para salvarte? En segundo lugar dice, gozo. El gozo no como un sentimiento, como fruto del Espíritu. El gozo es sabiendo que soy de Él y que nadie me podrá arrebatar de su mano. Aleluya. Sabiendo, gozo es como una declaración de Pablo que dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es gozo. Eso es tener gozo en el corazón. Convicción.
gozo, paz. Dijo claramente en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Por eso tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe. En lo que dependa de vosotros, estás en paz con todos. Somos entonces portadores de paz. Ay, Cristo. Tercero, amor, gozo, paz, paciencia. Hay que esperar con paciencia. ¿Alguno está en alguna prueba? ¿Alguno está viviendo alguna prueba? Su gozo sabe que su Señor proveerá. Pero usted quiere que provea mañana a las 7 de la mañana, ¿sí o no? Pero el Señor dijo, no va a ser mañana, en diciembre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esperar pacientemente hasta que Dios desate las ventanas de los cielos y venga bendición hasta que sobreabunde. ¿Ven? Pero tenemos que esperar con paciencia. Aquí hay dos palabras que son muy interesantes y me obligué a investigarlas. Paciencia, benignidad y bondad. La benignidad es aquella característica del benigno, del que está propenso a hacer el bien. Y la bondad es lo que hace el benigno, lo bueno. O sea que un hombre de Dios no hace lo malo, sino hace lo bueno. Porque el Espíritu que está en él dice, si vas a hacer esto, acuérdate que yo estoy aquí, es para glorificar a Cristo a través de ti. Y si tú no haces lo bueno, no estoy glorificando a mi Señor. No son dones, repito. Es la presencia y el carácter del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y que viene el séptimo. Fe. Fe. El Espíritu da fe. Pero ¿cómo hace esto que es fe? Fíjese esto que escribió el Espíritu Santo aquí. El Espíritu provoca en nosotros fe. O sea, la fe del principio no es de esta misma fe. Aquella fe la provocó Dios, Padre. Esta fe la provoca el Espíritu Santo, que es una característica en Él. Pero que es necesaria para nosotros, la iglesia. Porque dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la presencia del Espíritu Santo nos recuerda que somos hombres de fe. El mundo que nos vea conocidos como hombres de fe, hombres que tienen convicción, hombres que saben que aunque estén pasando la rudo, aunque tenga el hueso pelado, dice, mi Señor proveerá. Confianza. Juan 14, 3. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiese sido así, yo se lo hubiese dicho. Voy pues a preparar. Si me fuere, iré y os prepararé lugar. Pero que dice, y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, hermano, discúlpeme, pero esto tiene que producir en nosotros un gozo que el mundo no puede entender. En todas partes que vayamos tenemos que manifestar ese gozo y esa convicción del que el Señor va a venir por nosotros. Esa misma convicción es la que nos lleva a predicarle a otros, a decirle, Cristo viene. No sabemos si Él es uno de los escogidos, pero nos llamó a nosotros para ir y testificarle a los escogidos. Eso lo va a hacer a través de ¿quién? De la iglesia.
Y por último nos dio gozo, mansedumbre. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la mansedumbre? Oiga bien, este concepto mecánico es ductibilidad. Es ser maleable. ¿A qué? A la palabra de Dios. Ser obediente a la palabra. Aprender de mí que soy manso. Mansedumbre viene de manso, ¿me entiendes? El adjetivo que define a aquella persona que no es soberbio, que no es altivo, que no se resiste a la palabra, sino que hace lo que su Señor le manda. Una vez dice, este obrero es un bien mandado. ¿Qué dice un bien mandado? ¿Qué quiere decir? Que lo que le mando a hacer, eso hace y más. Es obediente. Mansedumbre. Y por último, como el noveno aspecto de esta presencia del Espíritu es templanza. El templanza es control de las emociones, de los pensamientos, de la lengua y de las acciones. No puedo evitar, dijo Lutero, que pájaros oscuros pasen por mi mente. Lo que sí puedo evitar es que hagan nido en ellos. Uno no puede evitar pensamiento que venga, pero sí puede evitar que hagan nido en la cabeza, en nuestra cabeza. Dice Santiago que el que controla su lengua puede controlar todo su cuerpo. ¡Ja! Dice que la lengua es un pequeño elemento, órgano que enciende la rueda de la creación, que inflama la rueda de la creación. Por eso apréndanse la musiquita esa que anda por ahí. Señor, ayúdame a poder controlar mi lengua. La presencia del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios es el carácter de Cristo. ¿Qué hacemos con eso? Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. El justo por la fe vivirá. En el Salmo 20 dice, en el Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. ¿Me entiendes? El hombre natural confía en sus tarjetas de crédito, en sus cuentas bancarias, en su empresa, pero nosotros confiamos en aquel que nos dio todo lo que tenemos. Amén. Eso es fe. Es tener plena convicción. No podemos agradar a Dios sin fe, como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. O sea, cuando dice es necesario, es una ecuación sine qua non. No hay vuelta atrás. Sí, solo sí. Es necesario que todo el que se acerque a Dios sepa que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, nosotros somos ¿qué? Administradores de la fe que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está la administración de nuestra fe hoy día? Bueno, una manera, si usted me dice, pastor, pero ¿cómo mido eso? Bueno, una manera de vivir, dígame, ¿cuánto le afectan a ustedes las noticias? ¿Hay noticias sobre Venezuela para enero? Muchas, ¿verdad? ¿Hay noticias sobre Estados Unidos en enero? Muchas. ¿Hay noticias sobre el mundo en enero? Muchas. ¿Cuánto le afectan a ustedes esas noticias? Porque dice la palabra, puesto los ojos, el autor y consumador, el cual, óigame bien, por el gozo puesto delante de sí. Por el gozo puesto delante de sí, o sea, por lo que sabía que iba a ser y que iba a ser un galardonador de los escogidos. Dice, sufrió el vituperio y sufrió la cruz. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Los he dicho otras veces. Porque Dios le permitió ver el domingo antes de pasar por el viernes. Que el Señor hoy nos permita ver el día de la gloria, el día de la eternidad, el día del arrebatamiento, antes que nosotros tengamos que pasar por todas estas situaciones que estamos viviendo. O sea, que Dios nos permita ver. ¿Sabe, hermano?
Si usted quiere tener problemas, levante una empresa pequeña hoy día en Venezuela. Esa es una tarea titánica, de loco. Y los que la tienen y la sostienen son otros. Porque cuando no es un organismo oficial, es un organismo paralelo. Es terrible. Pero nosotros no caminamos con eso. Nosotros confiamos. Y nosotros tenemos una fe que Dios nos ha dado para creer en Él. Que Él es el suplidor de nuestra vida. Que Él es el sustentador de nuestra despensa. Que nosotros tenemos salud. Que nosotros no necesitamos vacuna. No necesitamos nada. Porque Él es el que sostiene su vida. Con vacuna o sin vacuna. Cuando llegue el día de nuestra partida, nadie lo va a proponer. Nadie la va a proponer. Cuando Dios diga hasta hoy, es hasta hoy. Él tenía contado el día de nuestra salvación, ¿sí o no? Él tendría el día de nuestra salvación, Él lo tenía en su mente. También nuestros cabellos son contados uno por uno. Y Él sabe cuándo es el día que nos va a arrebatar para arriba, nos va a arrebatar al cielo. Pablo dice con plena claridad en Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Somos hombres de fe, sí o no? Tenemos que vivir confiando en Dios, ¿sí o no? No son las circunstancias, no son las emociones, son las convicciones los que nos mantienen en pie por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Quisiera terminar este mensaje con 2 Corintios 6. Y dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Va a emprender algo? Confíe en que Dios va a proveer. No, yo tengo fe, pero no arranco. Arranque. Yo sé que Dios va a proveer, pero no arranque. No arranque. Y usted arranca y se cae en el vacío. Ay, viste, por haber confiado en Dios. Y de repente, ¡blum!, pasa algo. Si usted es un hombre o una mujer que quiere agradar a Dios, sea emprendedor. Salga a predicar la palabra de Dios. Salga a hacer sus sueños. Mire, los sueños, nosotros no hablamos del sueño americano, ¿no? Nosotros hablamos del sueño de Dios. Dios quiere ver un pueblo que le honra donde quiera que vaya. Que le honra donde quiera que esté. Sea con poco o sea con mucho, pero que su Señor es lo primero. Por eso Denzel Washington dijo en una locución, ponga a Dios de primero en su vida. Porque si Él no tiene la preeminencia, tampoco es Señor. El Señor es el primero. Y Él es el dador de la fe que tenemos. Así que, administradores, ¿qué hemos hecho con la fe que Dios nos ha dado? ¿Caminamos en fe o caminamos por vista? ¿Nos mueve la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios o las circunstancias? ¿Nos dejaremos arrollar por lo que el mundo piensa o por lo que la palabra de Dios dice? Vamos a orar. Así dice la palabra: da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué has hecho con la fe que te di? Para que camines creyendo en mí, confiando en mí, sabiendo que yo fui quien te escogió, que yo he sido el que te ha sustentado hasta hoy y que mi palabra es verdad.
y que ni el cielo ni la tierra podrán modificarla, porque cielo y tierra pasarán para mi palabra, pero mi palabra no pasará. Será incólume, indefectible, nada podrá alterarla. ¿Por qué te envío la palabra hoy? Porque necesito que aumentes tu fe. Quiero soplar sobre ti un tiempo nuevo, un tiempo de fe, para que puedas abrazar el 2025 no con miedos, no con preocupaciones, sino con fe. Con fe. Que tu tristeza se convierta en gozo. Que tu gemido se convierta en danza. Danza para mí. Canta para mí. Alégrese tu corazón en medio de la prueba. Y verás cómo el enemigo huye. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores, mis enemigos, los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Señor, enséñanos a vivir en fe. Enséñanos a vivir confiando en ti, para que en todo podamos glorificarte. Y que el mundo sepa que nosotros tenemos un Señor que hizo los cielos y la tierra. Un Dios eterno y Padre que nos guarda y que ha asegurado nuestra eternidad con Él por medio de su Espíritu. Y que nos alienta cada día con su palabra. Señor, aumenta nuestra fe para vivir una vida que a ti te agrade. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, a todos.